Listo, ahí está ya para... Ya estamos transmitiendo. Bien, primero que nada, buenos días. Soy Pedro González, psicólogo adscrito al Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Vamos a dar hoy una de las pláticas que están programadas para estos periodos de contingencia. Hoy vamos a abordar el tema de la importancia del apego en la infancia. Para entender este tema, primero tendríamos que abordar el entendimiento de cuál es la percepción desde la psicología hacia el ser humano. Vamos a ver aquí, avanzar la gráfica. Siendo hay una dificultad. Avanzarla. Muy bien, ahí está. Tenemos que entender al ser humano como un ser conformado en tres esferas, ¿no? Es un ser biopsicosocial. Esto quiere decir, a grandes rasgos, sin entrar demasiado en cuestiones teóricas, que entendemos la conformación del ser humano como alguien que tiene un complemento biológico, es decir, es un organismo vivo, pero hay dos esferas que nos diferencian del resto de los organismos, ¿no? Que es la parte psicológica y social. El ser humano funciona de manera grupal. Entablamos vínculos, entablamos relaciones que nos afectan en la parte emocional, es la parte psicológica, y nos ayuda a un correcto desempeño social. Estas dos esferas, la manera en que nos vinculamos con los demás, se van desarrollando a través de los vínculos de la primera infancia, el cómo aprendemos a interactuar con otras personas. Por eso tenemos que pensar que la familia es la base de la sociedad. Los primeros vínculos se forman en el grupo familiar, la manera en que aprendemos a interactuar en un sistema con jerarquías que son los padres, y con iguales, que son los hermanos, además de la familia extensa, nos ayuda a ir aprendiendo habilidades sociales y desarrollando el entramado de emociones sobre cómo vamos a interactuar con otras personas. Por eso es muy importante esta teoría del apego en los menores, porque los vínculos se forman a través de estas dinámicas de apego. Entonces vamos a tener que empezar a definir qué es el apego. El apego es una vinculación afectiva, intensa, es duradera, tiene un carácter singular, o sea, el apego es específico para cada persona, que se va desarrollando y se consolida entre los individuos y es recíproco, proporciona seguridad, proporciona estabilidad, facilita la empatía. Entonces, conforme nosotros vamos desarrollando estos tipos de apego, vamos desarrollando, valga la redundancia, las habilidades para interactuar con otros sujetos, otros individuos que conforman la sociedad. Ahora, vamos primero a abordar un poco una parte algo más teórico. El apego tiene un significado bastante importante, al grado de que la falta del apego, la falta de estas dinámicas pueden generar una patología. Se conoce como depresión anaclítica. Esto se observó en niños pequeños en su primera etapa, el primer año de vida, cuando estos niños eran separados de sus cuidadores significativos, no precisamente, generalmente de acuerdo a la dinámica social y la familia como base de la sociedad son los padres, pero esto se observa también en otros tipos de cuidadores, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niños en situaciones de hospitales o niños en orfanatos, hay adultos significativos que se encargan del cuidado de los menores, con los cuales los niños desarrollan un vínculo afectivo. O sea, la interacción humana es innata, es algo que ocurre desde los primeros momentos de la vida. Y Spitz, uno de los psicólogos que se encargó de evaluar un poco todo esto del apego, se dio cuenta que existía una depresión que es conocida como la depresión anaclítica. Esto justamente ocurre cuando los niños se ven separados de sus cuidadores significativos y empieza a empeorar hasta que se desarrolla el síndrome de hospitalismo. Los niños, a pesar de recibir todos los cuidados biológicos necesarios, sean alimentados, eran protegidos de la temperatura, de todas maneras empezaban a mostrar una depresión
que incluso podía desencadenarse en los casos más graves hasta un fallecimiento del menor. Esto se conoce como síndrome de hospitalismo. Entonces, el apego no solo es una cuestión psicológica y social, hay una parte dentro de la esfera de lo biológico, donde el ser humano está diseñado para generar vínculos afectivos, para tener apego, al grado de que se puede dar un deceso si en la primera infancia, si en las etapas iniciales del desarrollo, no hay una formación de vínculos. Que es, como menciona aquí en nuestra diapositiva, es el síndrome de hospitalismo. Entonces tenemos que empezar a entender el apego como algo que incluye el ser humano en todas estas tres esferas que mencionábamos al inicio, lo biopsicosocial, porque afecta las tres áreas del desarrollo, ¿no? Ahora, una vez que entendemos la importancia del apego, también tenemos que ver cómo es que afecta a largo plazo los vínculos que generamos en la infancia, porque es tan importante esta parte del apego para los niños. El tipo de apego que establecemos con nuestros cuidadores o con los adultos significativos tiene un impacto directo en la continuación de cómo nos relacionamos con el entorno, con otros sujetos de nuestras esferas sociales, cómo construimos las relaciones. Estamos hablando no solo de amistad, de elección de pareja, sino el cómo encajamos también dentro de la sociedad. La manera en que nosotros nos adaptamos al entorno social, la manera en que nosotros encajamos e interactuamos en estos sistemas culturales, tiene mucho que ver con el apego que desarrollamos en la primera infancia, porque es como aprendemos nosotros a vincularnos. Muy bien, vamos a ver ahora los tipos de apegos que existen, porque por supuesto hay dinámicas en las cuales hay un mejor desarrollo y otras en las que hay algunas cuestiones que tendríamos que observar y mejorar, ¿no? El primer tipo de apego es el apego evitativo. Este apego es, como el nombre lo indica, da una sensación de que no se puede contar con los cuidadores, ya que estos no satisfacen las necesidades y se genera un pensamiento general de sufrimiento. Los niños dentro de este tipo de apego tienen un déficit en la sensación de seguridad. Incluso se podría decir que el vínculo es casi inexistente y se genera este sentir de que las personas que deberían ser quienes procuran el bienestar de los niños son aquellos que más daño les realizan y ellos empiezan a vincularse de esa manera, ¿no? El apego evitativo, vamos a describirlo de una manera un poco más coloquial, es aquel en el cual los cuidadores que deberían estar satisfaciendo las necesidades físicas, biológicas y emocionales del menor son distantes, desinteresados. Incluso podríamos decirlo un poco parecido a lo que veníamos viendo del síndrome de hospitalismo, donde a lo mejor las necesidades biológicas están cubiertas, pero las necesidades efectivas no están siendo observadas. Entonces, los niños que crecen en estas dinámicas de apego evitativo, una vez que se convierten en adultos, la manera en que se vinculan con el entorno es así. Están siempre esperando un distanciamiento de parte de las personas significativas. Ellos mismos se muestran distantes, tienen una incapacidad de establecer vínculos afectivos estables. Y bueno, son generalmente emocionalmente reprimidos, no logran una expresión amplia de sus emociones. Vamos a ver el siguiente tipo de apego, es el apego ambivalente. Como el nombre lo indica, en este tipo de apego el vínculo es inconsistente, es defectuoso y se desarrollan conductas de ansiedad muy elevadas, se genera inseguridad, porque no saben qué tipo de respuesta van a obtener. En este tipo de dinámicas, los adultos significativos de pronto pueden ser cariñosos y pueden ser afectivos con los menores y después no, se muestran distantes como en el apego evitativo. Entonces esto genera una confusión en los menores que ya no, al momento de que ellos hacen una conducta, esperan recibir un tipo de interacción con los adultos significativos, pero esta interacción es completamente desconocida, como puede ser cálida y afectuosa, como puede ser distante, como puede ser un regaño. Entonces empieza a generar mucha inseguridad e incertidumbre. Y al momento que se convierten en adultos y que tienen que interactuar con sus iguales o introducirse en un sistema social, la manera en que ellos lo hacen es así, confusa, no saben exactamente qué esperar, se vuelven recelosos, se vuelven inseguros, incluso pueden expresar
enojo, ¿no? Pueden mostrarse como rebeldes en este proceso de socialización. Vamos a ver otro tipo de afecto, de apego, es el apego desorganizado. Este definitivamente es un entorno patológico. Las dinámicas pueden incluir abuso, agresividad, maltrato físico, maltrato emocional. El entorno no es seguro para el menor, sin embargo, no conoce otra dinámica, no tiene acceso a otro tipo de entorno. Y las figuras afectivas están unidas a eso, ¿no? Aquí estamos hablando definitivamente de cuestiones de maltrato, no precisamente, no solamente maltrato físico, es un maltrato también psicológico, emocional, desatenciones, a veces las necesidades biológicas no están cubiertas, o sea, no hay una buena alimentación, no hay cuestiones de higiene. Este definitivamente es el más patológico de los afectos y genera también individuos agresivos, inseguros, inestables, porque es la única manera que ellos conocen para vincularse con los demás, ¿no? Personas que vienen de entornos violentos generalmente repiten estas dinámicas de violencia a la hora de la elección de pareja o de interactuar con sus iguales. Vamos ahora a otro tipo de apego. Este es el apego seguro, es el deseado. En este tipo de apego hay una sintonía entre el adulto y el menor. El adulto es sensible a las necesidades del niño, es receptivo a las necesidades del niño, es constante, es altamente efectivo el cómo cubren sus necesidades emocionales. Y el niño, a través de esta seguridad que le proporciona su entorno, empieza a explorar el mundo y empieza a volverse más independiente, se muestra como un niño feliz, seguro, optimista, se siente validado en sus emociones. Este, Además de una seguridad para vincularse con los demás y porque tiene esta confianza de que las figuras significativas están al pendiente de él, ¿no? Definitivamente observando los 4 tipos de afectos, de apegos, este es el deseado, es el que brinda un mejor entorno para el sano desarrollo emocional, psicológico y biológico del menor, le genera una sensación de seguridad, de autoestima, de confianza para vincularse con los demás. Incluso muchas veces una de las características que podemos observar dentro de este apego seguro es cuando el niño ya no siente temor de que los adultos significativos de su entorno desaparezcan de su vista, ¿no? Hay una etapa en donde es normal, ¿no? Que los niños lloran, se sienten inseguros cuando no ven a papá o a mamá o a quien sea su tutor, quien esté en sus cuidados, pero de pronto ellos no tienen conflicto en salir a explorar, o sea, son los niños que vemos que de pronto se paran de los adultos, empiezan a caminar, empiezan a ver, satisfacen su curiosidad, porque saben que aunque pierdan de vista a estos adultos significativos, ellos están allí, ellos van a aparecer en el momento que son necesarios, ¿no? Y por lo tanto, en una etapa de la vida adulta, pues la dinámica de interacción social también es bastante buena, ¿no? No se generan codependencias, no se generan necesidades emocionales, se generan vínculos maduros afectivos, ¿no? Entonces, entendiendo que este apego es el deseado, vamos ahora a ver de qué manera se puede desarrollar este tipo de vinculaciones. Cómo desarrollar el apego seguro. Vamos a ver un poquito aquí la imagen para que se pueda ver la información. Bien. ¿Cómo generar el apego seguro? Primero tenemos que transmitir protección y seguridad. Los niños tienen que sentirse cobijados por su entorno, sus necesidades satisfechas, la vinculación emocional para con los adultos debe ser constante, debe ser coherente, las reglas deben estar claras, ¿no? Esa es la protección y seguridad. La cotidianidad en el desarrollo del niño le ayuda a entender que hay que hay una reglamentación del mundo, ¿no? Las cosas funcionan de una manera y las cosas van a seguir funcionando así dentro de lo posible. El segundo punto es fomentar la autonomía, no generar situaciones de dependencia, que el niño tenga la libertad de explorar, por supuesto, con los cuidados necesarios que los adultos que están observando deben de tener, pero el niño debe tener la posibilidad de explorar, de conocer por sí mismo las cosas, de experimentar, es algo que el niño va a ir desarrollando poco a poco y cada vez va a tratar de ser más autónomo, más independiente. Entonces los adultos tienen que estar monitoreando esta situación, pero permitiéndole conocer el mundo que le rodea. Otro punto es
explicarles aquellos sucesos que no entienden. Los niños están llenos de curiosidades, ¿no? Esta misma exploración que estábamos hablando en el punto anterior les va a llevar a generar dudas, a generar situaciones que ellos tratan de comprender. Entonces es responsabilidad del adulto acercarse y explicarle en un nivel adecuado para la edad del menor qué es lo que está ocurriendo, cómo funciona la dinámica del mundo, porque eso les va a ayudar a desarrollar también un intelecto enfocado en comprender situaciones de las dinámicas sociales. El siguiente punto es ser vistos. Los niños tienen que saberse observados, tienen que saber que hay alguien que está eh, ahí en el entorno cuidando su bienestar, saber que pueden confiar en que hay alguien observando, viendo lo que le está ocurriendo y que le va a advertir cuando una situación sea peligrosa o que le va a dar instrucciones para seguir explorando, ¿verdad? Lo cual nos lleva a otro punto que es poner límites de forma sensible. En todos los puntos anteriores estábamos hablando de permitirle al niño ser niño. Aquí empezamos a hablar de la labor de los adultos. Un niño no tiene una comprensión de los peligros a los que puede enfrentarse a la hora de explorar el entorno. Entonces son los adultos quienes tienen que empezar a reglamentar, empezar a explicar cuáles son las condiciones para poder hacer alguna situación, qué está permitido y qué no está permitido. Esto le va a ayudar a encajar posteriormente en la sociedad. Pero estos límites tienen que ser sensibles. Si tenemos que entender que el niño está tratando de conocer, que hay que empezar a explicarle las dinámicas sociales, y no se trata de reprimir, no se trata de un regaño intenso. Si por ahí a lo mejor en un primer momento explicamos a un menor por qué es peligroso que se acerque a un enchufe eléctrico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que explicarle que es una situación peligrosa, que se puede hacer daño, que él no debe de acercarse a esas situaciones, y no solamente la reacción espontánea de gritar y decir, no, no hagas eso, no detente. Hay que tratar de explicar cuál es la dinámica y por qué son las cosas, ¿no? Eso es limitar, el ir encauzando la personalidad y la dinámica del menor de una manera sensible. Y el siguiente punto habla de una sintonía emocional con ellos. Hay que ser muy empáticos, hay que tratar de entender el mundo como lo ven los niños. Definitivamente los adultos tenemos un entendimiento de la sociedad, del entorno diferente, comprendemos muchas más cosas que un menor no alcanza a entender. Entonces tenemos que sintonizarnos de esta manera con ellos, ¿no? Ser muy empáticos a su curiosidad, ser muy empáticos a su necesidad de explorar y retomando el punto anterior de poner límites de manera sensible, al momento en que nosotros nos sintonizamos con sus necesidades emocionales, podemos ir planteando límites más adecuados, por así mencionarlo, ¿no? El niño entiende el mundo de forma diferente y tenemos que tratar de explicárselo en ese nivel. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, que continuamos con las características que tenemos que tener como adultos para poder generar un apego seguro. Vamos a mover de nuevo la imagen para que se pueda ver la información. Ahí está. Otras características necesarias para un entorno donde el niño puede desarrollar apego seguro es actuar de manera responsiva. ¿Qué es esto? Tomar la responsabilidad de cubrir las necesidades de los menores, no solo emocionales y sociales, sino biológicas, ¿no? Si el niño satisfacemos el hambre, la sed, regulamos la temperatura, el niño va a tener las condiciones necesarias para poder desarrollar esta necesidad de exploración y de curiosidad, ¿no? Un niño sano es curioso, un niño sano es inquieto, un niño sano hace ruido, un niño sano brinca, hace escándalo, y volvemos un poco a los puntos anteriores, donde hay que ser empáticos con ellos, ¿no? El entender cuáles son sus necesidades y que son diferentes a los adultos. El siguiente punto menciona respetar y permitir la expresión de sus emociones. Esto está muy, muy dentro de la esfera de lo psicológico. Generalmente la sociedad, incluso a nosotros como adultos, nos plantea que hay emociones adecuadas y emociones inadecuadas, lo cual no es así. Todas las emociones son válidas, pero hay maneras correctas o más asertivas de expresarlas. Generalmente se nos permite la alegría, la felicidad, el amor, pero nadie nos explica cómo tenemos que expresar la frustración, el enojo, el miedo. La tristeza también es una emoción que te entienden mucho. Cuando vemos a alguien en un estado depresivo o triste, tendemos a decir, no te sientas triste. Bueno, ¿por qué no?
es una emoción válida con cualquiera, pero tiene que dársele su espacio y tiene que dársele su manera de expresarse de manera adecuada. Tomando de nuevo el ejemplo de la tristeza, la reacción más adecuada sería, ok, sientes ganas de llorar, te sientes triste por algo, llora lo que necesites llorar, pero recuerda que eso también va a pasar. Así como las situaciones de alegría también en su momento finalizan y pasamos a otra emoción, la tristeza, el enojo, la frustración, también se deben de expresar, pero en su medida adecuada, ¿no? Entonces, esto es respetar toda la gama de emociones que los niños están experimentando y permitirles esa expresión, ¿no? Cosa que como adultos también es complicada. Yo creo que es uno de los puntos más significativos en esto de cómo desarrollar un apego seguro, porque incluso a veces como adultos no sabemos cómo expresar las emociones, ¿no? Entonces tenemos que empezar a escucharlas, darles sus espacios, brindarles sus momentos y saber manifestarlas de la manera más asertiva que nuestras habilidades conductuales y psicológicas nos permitan. El siguiente punto habla de mostrar disponibilidad, estar disponibles para los niños. Los ritmos actuales de la sociedad que nos exigen trabajo, que nos exigen cierto desempeño a los adultos, de pronto nos restringen demasiado los tiempos que tenemos para interactuar con los menores, de los cuales nosotros somos los adultos significativos de su entorno. No se trata de tener un tiempo amplio, ¿no? Vamos a caer un poquito en la frase ya muy escuchada de no se trata de cantidad, sino de la calidad. Podemos dar tiempos breves de mucha calidad, donde los niños pueden observar que estamos disponibles para ellos, que estamos escuchando sus necesidades, sin que precisamente sea demasiado el tiempo que se tenga que invertir, porque hay veces que no se nos permite, hay veces que las exigencias, insisto, del mundo actual, la velocidad de los estilos de vida, no permiten a veces brindar demasiado tiempo a los menores, pero si en los 5 minutos, 15 minutos, una hora que podamos brindar a los niños, mostramos esa disponibilidad de decir, aquí estoy para escucharte, para ver tus necesidades y vamos a tratar de cubrirlas, eso es suficiente para que el niño empiece a percibir a los adultos de su entorno como alguien que está ahí para ellos y les genera seguridad, ¿no? Estamos desarrollando este apego seguro. El siguiente punto habla de ser predecibles y coherentes. ¿A qué se refiere esto? Si un niño al cual ya se le explicó que hay ciertas acciones que no puede realizar, el niño puede predecir que si las realiza va a haber alguna consecuencia, que puede ser un regaño, una llamada de atención, y eso es mostrar coherencia con el discurso que estamos brindando también. Si yo le digo a un niño, esto no está permitido y esto sí está permitido, lo que no está permitido tiene que ser reprendido y lo que está permitido debe ser accesible, incluso si es una acción que no solo está permitida, sino que es deseada, pues brindarle la felicitación necesaria, ¿no? Eso se refiere con ser predecibles y constantes. Tenemos que brindar un entorno rutinario desde un sentido positivo, hablando de la rutina, ¿no? El niño tiene que saber predecir qué es lo que se espera de él, qué es lo deseado, tener horarios establecidos, ¿verdad? Horarios de comida, horarios de sueño, horarios para la escuela, horarios de juego. La cuestión recreativa también es muy importante. Sin que esto signifique una rigidez predominante, ¿no? O sea, los horarios son para dar pautas. Se puede ser flexible dentro de lo esperado, ¿no? No romper las reglas sin un motivo que pueda ser explicado al menor. Vamos ahora a la siguiente parte que es el empoderamiento. Esta palabra es muy actual, está muy de moda en la psicología moderna. Empoderar significa dar al menor esa sensación de poder tomar decisiones, de poder tomar control sobre sí mismo dentro de una reglamentación, de una serie de cuestiones sociales que son coherentes, que son lógicas y que son justas, y genera cierta autonomía, ¿no? Es mostrarles que confiamos en ellos y que creemos en ellos, ¿no? Esto es algo muy importante para el desarrollo emocional de los menores. Y finalmente vamos a este punto que es mirada incondicional. Esto engloba un poquito todo lo anterior, ¿no? La mirada incondicional es saber que el niño va a comprender que estamos ahí para ellos, que estamos observando, que no hay condiciones para este afecto, que es un afecto que se da de manera natural, espontánea, dentro de una dinámica social, dentro de una cultura establecida, donde el niño va a integrarse
y formar parte de esta dinámica para después convertirse en este individuo con su propia personalidad, pero dentro de un contexto social, dentro de cierta normativa que él comprende, y que siempre va a recibir las cuestiones de afecto y apoyo por parte de las personas significativas de este entorno del cual él forma parte, ¿no? A grandes rasgos, estos 12 puntos son los que nos van a ayudar en mayor o menor medida a que los niños desarrollen un apego seguro, que les va a generar una buena autoestima, una buena dinámica social, una comprensión del mundo que les rodea, y sobre todo seguridad e independencia, para que más adelante, cuando ellos formen sus propios vínculos con otras personas significativas de su entorno, hablamos de amistades, cuestiones laborales, elección de pareja, ellos tengan unas bases sólidas para que su apego sea seguro y adecuado. A grandes rasgos, esta es la importancia del apego en los menores. Vamos a finalizar la plática de hoy. Aún así me gustaría hacer algunos comentarios. Un segundo. Muy bien. Hay que recordar que hay cuestiones actuales dentro de la situación social que estamos viviendo, que es una situación atípica, estas cuestiones de la contingencia sanitaria que estamos experimentando. Es importante mencionar que el apego no precisamente se da únicamente de forma física. Contamos con los medios suficientes para poder generar vínculos de manera virtual. Esta plática precisamente es uno de sus medios, ¿no? Generalmente estas pláticas se dan en el Centro Estatal de Convivencia de manera presencial. Ahora estamos adecuándonos a las situaciones sanitarias, y también la vinculación afectiva de personas significativas del entorno se puede hacer a través de estos medios, ¿no? Si bien la parte del contacto físico es muy importante, no es exclusiva. El apego se puede generar también a la hora de interactuar de manera virtual. Entonces la recomendación que se puede dar es continuar observando las medidas de higiene que se están dando a través de gobierno, cuidar la salud, permanecer en casa, pero utilizar todos los medios que afortunadamente tenemos a nuestro alcance para favorecer los vínculos afectivos de los menores y los adultos significativos de su familia y de su entorno, ¿no? Estamos por concluir. Quiero agradecer a todos los que nos siguieron, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por facilitarnos el poder brindar esta plática. Les invito a permanecer atentos a la siguiente plática, que es el día jueves 23 de abril, por este mismo medio, a través de la página del Poder Judicial. Va a haber diferentes pláticas, insisto, la próxima es el jueves 23, para que todos estemos al pendiente, con temas que nos van a ayudar a comprender la dinámica de la situación actual, y pues temas de actualidad en cuanto a cuestiones de judiciales, ¿verdad? Muy bien, finalizamos entonces y nos vemos en la siguiente plática el jueves 23 con los compañeros que van a estar brindándola. Muchas gracias.